Buenas noches, vecinos, Xochimilco, Ciudad de México, cualquier lugar donde nos escuchen. Pues estamos iniciando estas jornadas de reflexión para la acción que van a ser pues una serie de pláticas, charlas, entrevistas, videos, documentales, en los cuales vamos a estar compartiendo diversos temas pues que nos permitan de una u otra forma utilizar este tiempo en la medida de lo posible, en lo que estamos en esta cuarentena, para discutir, analizar y sobre todo regresar, cuando regresemos a nuestras actividades, regresar con mucha fuerza a la organización social, a seguir planteando los temas, los desigualdad estructural, a seguir con las luchas sociales en los pueblos y barrios originarios, y en general en las luchas sociales en el país, ¿no? Entonces, la intención de esa charla son esas, es decir, estamos ahorita resguardados, pero vamos a regresar y para eso podemos usar este momento en la medida de lo posible para reflexionar, analizar, criticar, discutir, dialogar, aprender de otras experiencias, que es básicamente la intención de estar haciendo estas jornadas. Estos días vamos a tener de aquí al domingo algunas entrevistas o pláticas con organizaciones sociales que nos van a hablar de temas de la crisis climática, nos van a hablar, por ejemplo, también de la lucha que hubo en Mexicali, en Tijuana, contra la planta cervecera de la Constellation Brands. También van a platicarnos sobre la experiencia de autogobierno en Michoacán. Entonces vamos a tener variedad de temas. Y el primer tema con el que vamos a entrar a platicar hoy es un tema que para nosotros particularmente es relevante, que es la lucha de los pueblos originarios por la libre determinación y la autonomía en el contexto específico de la Ciudad de México. Sobre todo también porque algo que pasó debido a esta pues, emergencia sanitaria es que se tuvieron que cancelar distintas asambleas en las que pueblos de Xochimilco iban a decidir lo relativo a sus formas de autogobierno. Esas asambleas se tienen que retomar y ahorita es buen momento para volver a hablar del tema, repasar algunos aspectos de cómo llegamos hasta este punto y estar mejor preparados para el reinicio de las asambleas. Entonces vamos a hablar de libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos originarios. Pues en primer lugar, quisiera compartir desde dónde estamos partiendo nosotros, al menos desde las estrategias legales que estamos llevando a cabo aquí en Xochimilco. Es que pues, nosotros partimos de un uso, pues podemos decir, alternativo, liberador, emancipador del derecho. Y eso implica que tomamos una postura respecto a las distintas interpretaciones legales, jurídicas, que se pueden hacer de los textos normativos, de los tratados internacionales, de la Constitución, etcétera, ¿no? O sea, hacemos la aclaración previa de que nosotros interpretamos las normas de tal forma que sirvan para favorecer de forma muy amplia los derechos de los pueblos y barrios originarios. Sobre todo, pues considerando que seguramente en el curso de las luchas sociales o en el curso de las pláticas con burócratas del gobierno o de la autoridad estatal, pues van a escuchar ustedes otras interpretaciones, porque el Estado siempre tiene interpretación más restrictiva respecto a los derechos de los pueblos, ¿no? Siempre van a buscar que no se cumplan plenamente o buscar la forma de obstaculizarlos. Entonces, aquí hacemos una interpretación que está comprometida con procesos de liberación o procesos de emancipación de los pueblos, ¿no? Y el primer reconocimiento importante en ese sentido es partir de que los pueblos originarios de la Ciudad de México, especialmente los pueblos de la zona sur, que tienen sus propios sistemas normativos o formas de organización interna, es partir del reconocimiento de que tenemos en nuestro Estado mexicano no solamente existen las normas del Estado, el sistema estatal, las que son pues, digamos, determinadas o decididas por los congresos, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, sino que conviven a la par con ese sistema normativo estatal, también existe un sistema normativo
de los pueblos y barrios originarios, que tienen sus propias normas, sus propias formas de organización, sus propias formas de toma de decisiones, sus propias formas también de elección de autoridades internas. Entonces, cuando nosotros reconocemos en un estado que existe, aparte del sistema normativo estatal, otras formas de organización, otras normas, estamos hablando de que estamos reconociendo el pluralismo jurídico, ¿no? Que es básicamente lo que estamos mencionando aquí en esta diapositiva, es cuando puede detectarse la existencia de al menos dos sistemas normativos que exigen obediencia al mismo tiempo, en el mismo espacio, y a los mismos individuos. Entonces, tenemos dos visiones o dos formas de entender esta cuestión del pluralismo jurídico. Hay un pluralismo jurídico estatal, en el cual es un modelo reconocido, permitido y controlado por el Estado, en el que los derechos no estatales tienen una función residual y complementaria, y su competencia puede ser mínima, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué significa esto? Que hay un pluralismo jurídico, digamos, restringido, limitado, en el cual están los derechos en el papel, tal como existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce las formas de convivencia interna de los pueblos, sus sistemas normativos, pero ya a la hora de ejercerlos, los limita o los restringe o simplemente obstaculiza el ejercicio de estas facultades que tienen reconocidas los pueblos originarios, ¿no? Pero también hay un pluralismo jurídico comunitario que podemos decir que es el derecho que nace o surge desde el pueblo, que es un espacio formado por fuerzas sociales y sujetos colectivos con identidad y autonomía propias, que subsisten de forma independiente al control estatal, procura promover y estimular la participación múltiple de los segmentos populares y de los nuevos sujetos colectivos de base. O sea, estamos hablando de que son normas, son reglas, son formas de organización que no esperan al reconocimiento estatal, sino que básicamente es una forma de ejercer cierta autonomía de facto en los hechos, con vistas a mejorar las condiciones de vida o con vistas a fomentar una organización comunitaria, una organización de base o una organización de los propios pueblos, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros, la visión que nosotros impulsamos desde la organización es fomentar este pluralismo jurídico comunitario, es decir, la organización autónoma independiente de los pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México y en Xochimilco. ¿Cómo está reconocido el pluralismo jurídico en nuestra legislación? El tema del autogobierno, sistemas comunitarios, sistemas normativos. Tenemos en primer lugar en esta tabla, empezando de, pues, sería izquierda a derecha, el artículo 8, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es uno de los instrumentos internacionales más importantes en la materia, vinculante para el Estado mexicano, que nos señala el artículo 8 que al aplicar la legislación nacional a los pueblos se deben tomar en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, es decir, su propio derecho, las normas que cada pueblo tiene ancestralmente o que con base en sus propias asambleas, que las asambleas podemos decir, ejemplificando un poco, comparando con el sistema normativo estatal, que una asamblea comunitaria vendría a ser algo así como el poder legislativo de los pueblos originarios, ¿no? Porque ahí se deciden las normas o las reglas de convivencia en términos generales, y pues en congresos, a nivel estatal, eso pasa pues en el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, el artículo 8 nos señala eso. Después tenemos el artículo 33, esta columna corresponde a la Declaración de los Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas de la ONU, que también es otro instrumento que la Constitución de la Ciudad de México, hay que decirlo, lo hace vinculante. Si bien como tal es una declaración que pues representa pues los intereses de los pueblos originarios, pueblos indígenas de diversos estados a nivel internacional y ha sido reconocida a nivel internacional por muchos estados, como tal, al ser una declaración no tiene esa fuerza vinculante que tiene, por ejemplo, un convenio. Sin embargo, la Constitución de la Ciudad de México, que está en vigor desde el 2017, señala expresamente que la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas es vinculante para todas las autoridades, lo cual sin duda es un buen reconocimiento y un buen avance en el tema de los derechos de los pueblos. Entonces, el artículo 33 nos dice que los pueblos tienen derecho a determinar las estructuras y la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. Esto es relevante especialmente por la estrategia que se siguió en Xochimilco y vamos a comentarlo más adelante.
Y artículo 34 nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, tradiciones, procedimientos, prácticas, y cuando existan sus propios sistemas jurídicos. Esto es súper importante, porque existe una discusión, un debate del término de cuál es la mejor forma de referirse a lo que sería el sistema jurídico o el derecho que existe en los pueblos y barrios originarios. Sabemos que comúnmente se le conoce como usos y costumbres, pero hay ciertas corrientes que señalan que decirle usos y costumbres al derecho que sale de los pueblos puede ser discriminatorio, o es discriminatorio en la medida que se le está negando esa juridicidad. Es decir, ¿por qué el derecho estatal sí crea normas y los pueblos que también crean normas se les llama usos y costumbres, ¿no? Les baja, digamos, de una u otra forma la categoría jurídica que tienen de derecho, y de derecho que debe ser vinculante no solamente para los pueblos, sino también para las autoridades estatales, ¿no? Entonces, por eso usamos el término, en lugar de decir usos y costumbres, cuando hablamos en términos de pluralismo jurídico o en términos estrictos, pues, digamos, de la ciencia jurídica, usamos el término sistemas normativos y no el de usos y costumbres. Después tenemos el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace referencia también al tema de los sistemas normativos, y nos dice: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos a la libre determinación y en consecuencia la autonomía para aplicar, aquí ya está la palabra en específico, sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos. Y por último, la Constitución de la Ciudad de México, el artículo 59, es el literal B, nos dice que en sus territorios y para su régimen interno, los pueblos tienen competencias y facultades en materia política, administrativa, económica, social, cultural, educativa, judicial, de manejo de recursos y medio ambiente. La cuestión de la Ciudad de México es importante porque viene a complementar y a dar mayor efectividad, al menos en este punto, al tema del autogobierno. Porque si bien mencionamos al inicio que hay un pluralismo jurídico estatal que limita, ¿no?, que restringe los derechos o que no los reconoce plenamente, la Constitución ya señala que los pueblos tienen facultades en específico, es decir, facultades administrativas, económicas, locales. Aterriza de una u otra forma este derecho. Ahorita que comentemos la situación particular de Xochimilco y los pueblos del sur, vamos a ver por qué es importante el reconocimiento de las facultades. Después nos dice las formas de organización político-administrativas, incluyendo a las autoridades tradicionales y representantes de los pueblos, serán elegidas de acuerdo a sus propios sistemas normativos. Otra vez se repite esta palabra, y procedimientos, y deben ser reconocidos o son reconocidos en el ejercicio de sus funciones por las autoridades de la Ciudad de México. Es decir, las autoridades de los pueblos, las representaciones políticas de los pueblos, tienen la calidad de una autoridad que nosotros consideramos que está al mismo nivel que una autoridad estatal. Después, derechos de participación política. Las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios serán electos de conformidad con sus sistemas normativos y serán reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México, y se garantizará su legitimidad. Entonces, todo esto que se conoce como el parámetro de regularidad constitucional, es decir, todas las normas nacionales, internacionales de rango constitucional, de rango de derechos fundamentales, derechos colectivos de los pueblos indígenas, en este caso originarios de la Ciudad de México, nos muestran que el tema del autogobierno está plenamente reconocido, ¿no? O sea, es decir, de este tema no debe haber mayor duda, al menos en el papel, de que los pueblos tienen un reconocimiento de su posibilidad de autogobernarse. Ahora bien, ¿dónde está específicamente este pluralismo jurídico? ¿Cómo se ejerce en los pueblos? Digo, aquí seguramente muchas personas de los pueblos van a ver esta sesión que estamos haciendo ahorita y podrán reconocer perfectamente dónde están sus propios sistemas normativos, ¿no? Están en los patronatos de los panteones comunitarios de los pueblos, que es donde existe territorio de los pueblos, porque reconocen que ese territorio de los panteones es propiedad colectiva o común de los pueblos, un territorio común de los pueblos originarios, y que sus patronatos o comisiones de panteón son electos por medio de asambleas, etcétera, ¿no? Eso a nivel de esa institución particular que es muy relevante, al menos en la Ciudad de México, que son los patronatos de los panteones, ¿no? Pero también
existen otro tipo de representaciones, que son las representaciones políticas de los pueblos, lo que da muestra de un nivel de gobierno es que algunos llaman el cuarto nivel de gobierno, ¿no? Si tenemos el nivel de gobierno federal, tenemos el estatal, el municipal, en este caso de la Ciudad de México son las alcaldías, pero un cuarto nivel de gobierno estará constituido por el tema de los pueblos y barrios originarios, al menos en la Ciudad de México, o lo que en otros estados se conoce como las submunicipalidades. Aquí no tenemos municipio, pero los pueblos y barrios siempre han tenido este tipo de representaciones políticas, al menos de la zona sur, no las que tenemos identificadas con claridad con el nombre de coordinador territorial o subdelegado, que vendría a ser pues la hoy demarcación territorial de Tlalpan, de Xochimilco, de Tláhuac, de Milpalta. También en Álvaro Obregón hay subdelegación, ¿no? Está la subdelegación de San Bartolo Ameyalco, por ejemplo. Entonces, es otra forma del ejercicio concreto del pluralismo jurídico, porque estas representaciones históricamente o tradicionalmente han sido electas por los pueblos y barrios originarios con base en sus propias formas de organización. Aquí en esta diapositiva lo que intentamos discutir es un poco este tema del pluralismo jurídico estatal y del comunitario, el pluralismo jurídico permitido y el no permitido, como algunos problemas que existen bajo este reconocimiento. Es decir, por una parte tenemos el reconocimiento de que los pueblos tienen facultades en materia administrativa, económica, social, etcétera, pero cuando los pueblos se enfrentan a un problema concreto, ven que esas facultades realmente no existen porque siguen dadas a otras autoridades estatales, ¿no? Por ejemplo, si hay un problema de agua en la comunidad, lo que se tiene que hacer es acudir, ya sea red secundaria, a las alcaldías correspondientes, red primaria, al sistema de aguas de la Ciudad de México para que ellos resuelvan el problema. O, por ejemplo, si hay una obra que se está haciendo en contravención a las disposiciones aplicables, ¿no? Una obra de construcción que se haga en suelo de conservación en un pueblo originario, los pueblos no tienen las facultades para poder ir a clausurar directamente esa obra, sino que tienen que acudir al Instituto de Verificación Administrativa, a la alcaldía correspondiente, para poder clausurar, ¿no? Entonces, vemos cómo en realidad las facultades están en el papel, porque a la hora de la hora, los pueblos tienen restringidas estas facultades que sí tienen las autoridades estatales, ¿no? Otra cuestión es que durante mucho tiempo las representaciones políticas, los coordinadores subdelegados se han considerado solo como meros enlaces entre el pueblo y las antes delegaciones, hoy alcaldías, ¿no? Cuando muchos pueblos, incluso por el nombre que se le están otorgando, deciden llamarles, pues no precisamente la subdelegación o la coordinación territorial, sino un órgano de gobierno, ¿no? O sea, utilizan expresamente la frase de gobierno de tal pueblo, ¿no? El órgano de gobierno o el órgano representativo de tal pueblo. Entonces, no se trata solamente de un enlace, sino se trata de la institución, pues, gubernamental interna que cada pueblo decide, ¿no? El problema de los proyectos de desarrollo tiene que ver con esto que comentaba, los pueblos no tienen facultades para poder ponerle fin a una obra, poder al menos cuestionarla o clausurarla incluso, ¿no? La consulta como mecanismo regulador del pluralismo jurídico, esto hacemos referencia en este caso, pues que la consulta muchas veces viene a ser un mecanismo que viene a reafirmar una decisión que ya el Estado ha tomado y solamente se le pregunta al pueblo si está de acuerdo o no sobre una decisión que seguramente se va a llevar a cabo, ¿no? Los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, que es una situación que ya pudimos de una u otra forma avanzar y eliminar en una buena parte de los pueblos, que es un tema que vamos a estar comentando. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos? El pluralismo jurídico emancipador, que se ejerce los hechos, el derecho que nace del pueblo, y la generación de un derecho propio que protege el territorio y los bienes comunes, ¿no? Si hay una comunidad organizada, si hay un pueblo organizado, puede decidir por medio de sus propias asambleas, como por ejemplo pasa en otras comunidades o pueblos indígenas en el país, que hacen sus propios reglamentos internos para, por ejemplo, prohibir el fracking o prohibir la explotación de sus recursos naturales que pueda poner en riesgo su propia subsistencia o la propia existencia de los mismos pueblos, ¿no? O sea, tienen sus reglamentos internos, sus
estatutos internos que les ayudan a frenar ciertos proyectos de desarrollo, ¿no? A proteger su territorio y sus bienes comunes. Eso es a lo que nosotros estamos apuntando. Y ahora bien, ¿cómo esto lo queremos llevar en Xochimilco? ¿Cómo se ha desarrollado en Xochimilco? Pues, estamos en esta campaña desde el 2015 prácticamente, de Xochimilco Camina a la Autonomía, con la intención de que los pueblos y barrios originarios estén en posibilidad de ejercer este derecho propio. No solamente se trata de un proceso jurídico, sino que se trata de un proceso jurídico acompañado de movimiento social, o al revés, un movimiento social acompañado del proceso jurídico en el cual se van complementando y van generando estrategias de organización popular. En particular, la forma en la que llamo esto, que los litigios que hemos ingresado para la libre determinación de los pueblos es litigio de organización popular, es decir, es un litigio que tiene por objetivo no solamente ganar el juicio en los tribunales, sino que ese juicio, o la sentencia, o la consecuencia de ese juicio, la resolución judicial que se emita, permita rearticular procesos organizativos en los pueblos, ¿no? Y permita, sobre todo, defender el derecho a la libre determinación, que es, desde nuestro punto de vista, el derecho fundante de todos los derechos colectivos con los que cuentan los pueblos y barrios originarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho a la libre determinación plantea que por los pactos internacionales de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues nos plantean expresamente que por medio de ese derecho cada pueblo persigue su bienestar económico, social, político y cultural, ¿no? Es decir, a partir de ese derecho, de ese perseguir ese bienestar económico, sus propios proyectos, planes de desarrollo, etcétera, tratamos de construir una organización autónoma que no dependa de otras autoridades y que al mismo tiempo pueda avanzar en la mejora de sus condiciones de vida. Este avance de la libre determinación en la vía judicial, pues nosotros no fuimos los primeros, sin duda, en Xochimilco. Desde el 2007 surgieron estas primeras resoluciones en las cuales los pueblos originarios, es interesante ver que fueron un pueblo originario de Xochimilco, que es el registro que se tiene al hacer la búsqueda en la página del Tribunal Electoral sobre antecedentes de sentencias de pueblos originarios. El primer registro que se tiene es un juicio del 2007 ingresado por el pueblo de San Lucas Ochimanca en la elección de coordinador territorial, precisamente. Aquí el Tribunal Electoral desde esa época hizo una interpretación interesante y adecuada de la naturaleza de la figura que se estaba eligiendo y de lo que estaba en juego en el propio juicio, ¿no? O sea, lo que nos dice el Tribunal Electoral es que se advertía que la elección de coordinador territorial, aun cuando durante esos años estaba a cargo de las delegaciones, pues se trataba de una elección por usos y costumbres y de una comunidad indígena, ¿no? Porque los pueblos y barrios originarios tienen esa categoría. Los pueblos y barrios originarios son comunidades indígenas. Bajo esta perspectiva, entiendo muy bien el argumento anticolonial de denominarse pueblos y barrios originarios, pero bajo el lenguaje que se utiliza a nivel constitucional de nuestra constitución política en los Estados Unidos mexicanos, pues existen pueblos indígenas, que por ejemplo en la zona sur son pueblos nahuas, y ya los pueblos, lo que nosotros conocemos como pueblos en específico, el pueblo de San Lucas, ¿no? El pueblo de Tuyehualco, etcétera, vendrían a ser comunidades indígenas que forman parte de ese pueblo náhuatl. Entonces, desde el 2007 existe ese reconocimiento de que se trata de una comunidad indígena, el pueblo de San Lucas Ochimanca, y otra cuestión interesante de esta misma sentencia es el reconocimiento de que antes de que las delegaciones tomaran las elecciones para sí mismos, era una elección pues organizada por asamblea pública, convocada por notables o los viejos del pueblo, que elegían mediante voto libre y directo a su autoridad local, ¿no? En muchas ocasiones a mano alzada, ¿no? Entonces existe el reconocimiento de que esa institución se elegía anteriormente, antes de que las delegaciones la tomaran, en 97, 98, una elección con base en sistema normativo interno, con base en procedimientos determinados por los propios pueblos y barrios originarios. ¿Cuál fue la situación en Xochimilco? Entonces, tenemos este primer caso 2007, los primeros casos que se estuvieron tramitando en el Tribunal Electoral,
lo que hacían era plantear algunas fallas en la organización de las elecciones, ¿no? Que si no había observadores, que si tal casilla no se contaron bien los votos, etcétera. Pero el tema propiamente de plantear una demanda, una reivindicación en tanto pueblo originario, no se hizo hasta que lo empezaron a hacer los pueblos de Tláhuac, que empezaron a reclamar que las consultas emitidas para elegir a su coordinador territorial pues eran determinadas de forma unilateral por la delegación Tláhuac, ¿no? Y que en todo caso esa convocatoria y todas las reglas de elección que estaba poniendo la delegación Tláhuac no debían ser determinadas unilateralmente, sino que debían ser pues decididas en un proceso de consulta previa, que es otro de los derechos pues, más sonados de los pueblos y barrios originarios. Debía ser consultada la convocatoria, ¿no? Con base en esas resoluciones que fueron ganando los pueblos de Tláhuac, nosotros en Xochimilco planteamos también esa posibilidad desde el 2015 que se hizo una reunión amplia, convocamos a que distintos pueblos y barrios originarios platicáramos sobre el tema de la elección de coordinadores territoriales, y fue ahí que decidimos que la delegación ya no podía seguir organizando el proceso de elección de coordinadores territoriales, sino que cada pueblo podría, en este ejercicio de la libre determinación y la autonomía, decidir cuáles iban a ser las reglas de elección. Ese fue el primer argumento, es decir, la convocatoria que vaya a emitir el delegado tiene que ser sometida a un proceso de consulta previa con cada uno de los pueblos y barrios originarios, ¿no? Entonces, en ese momento estaba Avelino Méndez, nosotros hicimos los planteamientos en su momento de que no hiciera la convocatoria sin consulta, no atendió, ingresamos un juicio, que fue que se menciona en esta diapositiva, el JLDC 13-2017, en el cual reclamamos la violación al derecho a la consulta, ¿no? Y ya después nosotros, en la sentencia que se emitió, ganamos el juicio, ganamos la resolución, para el efecto de que cada pueblo, en un proceso de consulta, pudiera determinar las reglas del juego, las reglas a partir de las cuales iba a elegir su coordinador territorial. Eso fue en un inicio, la sentencia se tardó en cumplirse, pero en lo que se efectuaba el cumplimiento de la sentencia, lo que nosotros nos dimos cuenta a partir de varias cosas que fueron pasando, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó fue la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, es que había que ir más allá de lo que establecía literalmente la sentencia. Había que ir más allá y plantear una interpretación que fuera todavía más protectora de los pueblos y barrios originarios, porque había la inquietud de muchos pueblos de no solamente elegir un coordinador territorial, sino que esta era la posibilidad de cambiar la estructura de gobierno. Si recuerdan, nosotros en este caso, en las primeras diapositivas que puse, hablamos de que uno derecho de los pueblos es determinar la estructura de su órgano de representación, de sus representaciones o sus instituciones, ¿no? Entonces, si los pueblos tenían ese derecho de determinar la estructura de su representación, pues sin duda podían determinar la estructura de lo que en ese momento se conocía como la coordinación territorial, ¿no? Y otra cuestión fundamental en este caso era el problema que pues, tienen muchos pueblos todavía, y que pudimos avanzar también en la vía judicial, es que una vez que eran electos los coordinadores territoriales, entraban a formar parte de la burocracia estatal, es decir, se volvían trabajadores de los delegados o de los alcaldes, ¿no? Una situación sui generis que hacía que algunos pueblos pues tuvieran representantes populares subordinados directamente o trabajando para el alcalde en turno, ¿no? Era algo que desde un punto de vista pues democrático y para la organización popular era inaceptable. Entonces, esos fueron los dos temas que quisimos transformar en el proceso del cumplimiento de la primera sentencia. Todo eso nos llevó a que en enero del año 2019, en el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco se eligió a una estructura representativa que era el Consejo Autónomo de Gobierno de San Luis Tlaxcaltemalco. Esto implicó cambiar la estructura de la representación. Y eso llevó a otro proceso judicial más adelante,
por el que buscamos ampliar estos derechos y el reconocimiento de que los pueblos tenían la posibilidad de cambiar su estructura de gobierno en ejercicio de sus derechos a la libre determinación y ejercicio de sus derechos a la autonomía política. Y así lo hicimos, y llegamos a la sala regional, que es la instancia federal del Tribunal Electoral, y en la sentencia 69-2019, la sala regional dictó una sentencia muy importante que podríamos decir que es paradigmática, no solamente para, en este caso, los pueblos xochimilcos, sino para los pueblos de la Ciudad de México, los que están bajo este esquema de su delegado o coordinador territorial, en la cual la sala dijo que ningún pueblo iba a elegir una autoridad subordinada, es decir, que cada pueblo en ejercicio de autonomía ya no iba a volver a haber una elección de coordinador territorial subordinado al alcalde, sino que cualquier autoridad que se elige en este proceso de representaciones políticas en los pueblos xochimilco iba a ser una representación autónoma, independiente de la alcaldía, que fue un primer punto muy importante. Y el segundo punto importante fue el reconocimiento de que fue válida la elección de un Consejo Autónomo de Gobierno formada por un grupo de personas, en este caso principalmente mujeres, que es algo relevante también en esta lucha de San Luis Tlaxcaltemalco, con lo cual terminaba haciendo efectivo o válido el derecho a que cada pueblo determine la estructura de su representación, ¿no? Y eso fue lo que se decidió en este momento, con base en esa sentencia. Después el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tuvo que dar cumplimiento y volver a reiniciar varias asambleas, porque varias se tuvieron que declarar nulas por la forma pues burda en la cual la alcaldía Xochimilco convocó, hizo las convocatorias, hizo las asambleas, etcétera. Al menos la mitad de las asambleas se tuvieron que someter a una reposición. Y en los últimos meses, en diciembre de 2019, enero de 2020, se estuvieron llevando a cabo reuniones entre ciertas pues, representaciones tradicionales ya existentes en los pueblos, con el objetivo de que esas representaciones tradicionales, como pueden ser mayordomías, pueden ser patronatos de panteones, etcétera, o autoridades tradicionales, como se les llama, pues en nuestro sistema jurídico local, pusieran las reglas para convocar a las primeras asambleas comunitarias ya con todo el pueblo. Aquí sí quisiera hacer esa acotación. Entiendo que para muchas autoridades que más bien son de carácter religioso, en los pueblos, esta situación de que se les convocara a que pusieran las reglas de la convocatoria para las asambleas en los pueblos Xochimilco fue una situación un tanto extraña, precisamente porque son autoridades de carácter religioso, pero el argumento del tribunal o la razón del Tribunal Electoral de que se les convocara estas reuniones es porque esta situación de que los pueblos elijan con base en sus propias reglas a sus autoridades representativas es, digamos, la primera vez que pasa en mucho tiempo. Y la razón de convocarlos era porque son, a pesar de que son, o no a pesar, sino debido a que son representaciones importantes, las mayordomías para pues, la vida comunitaria de los pueblos, era importante que participaran solamente para dar su opinión o aportar lo que tuvieran que aportar respecto a cómo se organiza el pueblo, cuál sería la mejor forma de convocar a las asambleas, etcétera, ¿no? Esa es la razón por la cual se les convocó una primera etapa, pero después de esa primera etapa ya todo lo demás le corresponde a las asambleas comunitarias de cada pueblo y barrio originario, y le corresponde a cada pueblo ya decidir en su asamblea qué tipo de representación va a querer, cuál va a ser la estructura de su representación, cuáles van a ser las facultades de su representación. Esto es importantísimo, porque ya vimos que una representación sin facultades pues se vuelve una representación de chocolate, y eso no es lo que queremos para este proceso de autonomía política. Y cuáles van a ser esas funciones de estos representantes políticos de los pueblos y barrios originarios de Xochimilco, ¿no? En eso estábamos antes de que pasara esta situación de la contingencia. Iban a ser las primeras asambleas en abril de este año, el 19, el 26 de abril. Hay otra todavía para junio, precisamente de San Lucas Xochimanca. Pero digamos, esos son los pasos y es el proceso y esas son las razones políticas, jurídicas, sociales que nos llevan a impulsar desde el uso pues, alternativo del derecho
o un uso emancipador o liberador del derecho, usar estas herramientas para producir procesos organizativos o procesos populares que tiendan a mejorar las condiciones de vida en los pueblos y barrios originarios. Estamos convencidos de que en la medida de que haya representaciones autónomas que no dependan de las alcaldías, van a atender directamente a lo que pues, señalen o las necesidades de su propio pueblo y no estar sujetos a hacer carrera política, a estar viendo cómo escalar en la estructura burocrática de la alcaldía, etcétera, ¿no? Entonces, la invitación para terminar esta parte de este tema respecto al autogobierno de los pueblos es que tomen este proceso, que lo vean como un proceso que no surgió con ningún interés particular de grupo, de algún grupo con intereses egoístas, por decirlo tal cual, claramente, sino que lo vean como un proceso en el cual pueden encontrar la manera de pues, salir adelante con sus propias comunidades, ¿no? Que podamos salir adelante como Xochimilco, con pueblos que pues, hemos sido abandonados o han sido pues, olvidados por las autoridades estatales, y que existe la posibilidad de cambiar las cosas con la responsabilidad individual y colectiva de estos procesos que estamos impulsando, ¿no? Al menos en San Luis Tlaxcaltemalco hemos visto que el hecho de que exista desde hace varios meses una representación autónoma sí ha significado la posibilidad de que puedan organizarse y de que puedan generar agendas propias para los pueblos, puedan tener reuniones en gobierno central, puedan estar teniendo reuniones en derechos humanos, etcétera, y teniendo una agenda de trabajo específica, un plan de trabajo específico de mejora para la comunidad. Es decir, sí hay cambios tangibles y que se notan la diferencia entre una representación subordinada, pues como la que está, como la que sí quedó, también hay que decirlo ya a estas alturas, como la que sí quedó en San Lorenzo Atemoaya y la que está en San Luis Tlaxcaltemalco. Sí hay diferencias. Ahora bien, ¿qué otros temas son relevantes respecto al tema del autogobierno? Y tiene que ver con una lucha reciente que se estuvo impulsando en diversos pueblos, no solo, ya en este caso no solo de Xochimilco, sino de la Ciudad de México. Tiene que ver con los esquemas de la Ley de Participación Ciudadana que existen desde el año pues 2010, básicamente los comités ciudadanos que empezaron a conformarse con base en esta ley, y la última Ley de Participación Ciudadana que cambiaba los comités ciudadanos por otra figura que se llamaba las comisiones de participación comunitaria. Creemos que este tema es importante porque no solo tiene que ver con el autogobierno de los pueblos, sino con la generación de organización a un nivel más micro, un nivel más de base, un nivel más comunitario, que es precisamente el del pueblo, el barrio o la colonia, ¿no? Que nosotros pensamos que es necesario y es fundamental tener este tipo de organización, que hace falta, que sean organizaciones independientes de los partidos políticos, porque si tenemos comunidades organizadas, bien organizadas a nivel muy local, a nivel micro local, creemos que es mucho más fácil resolver los problemas que tienen los propios pueblos, barrios o colonias, ¿no? Y que entendemos que esa era la intención, al menos en el papel que se tenía con la creación de estas comisiones de participación comunitaria o de comités ciudadanos, pero que finalmente fueron tomadas por los partidos políticos, ¿no? Aquí estoy en esta diapositiva, estoy citando un extracto de un libro donde precisamente habla de cuál fue la situación que pasó con los comités ciudadanos o consejos de los pueblos en los pueblos y barrios originarios, y pues, la voy a leer rápidamente. Dice: la percepción que la Ley de Participación de 2010 muestra sobre la ciudadanía está constreñida por una perspectiva liberal, que destaca la disolución de las diferencias entre distintos sectores sociales, agrupándolos en un colectivo de carácter homogéneo. Esta situación es importante decirlo, que es el argumento principal que nosotros señalamos respecto a las comisiones de participación comunitaria. Estaba homologando formas de organización en unidades territoriales o en pueblos y barrios que no tienen la misma forma de organización, ¿no? Básicamente ese era el argumento principal. Estás metiendo a las colonias y a los pueblos que se han organizado de formas distintas históricamente en el mismo costal, y con eso no estás respetando pues el pluralismo jurídico, la multiculturalidad,
culturalidad, etcétera, ¿no? Entonces dice, ciertamente la noción de ciudadanía usualmente empleada en el aparato legal refleja la pretensión del Estado por promover la integración nacional que se expresa en términos constitucionales con base en la igualdad formal de deberes y derechos. Pero con el discurso de la comunidad imaginaria persisten las desigualdades sociales y la capacidad diferenciada de diversos sectores sociales para incidir en el ámbito público. En estas condiciones, los comités y consejos de los pueblos no empoderan a las comunidades, sino que subordinan a los habitantes de la ciudad a intereses gubernamentales y partidarios. Todo lo anterior es profundamente antidemocrático. Yo creo que todos vimos la forma en la que muchos comités ciudadanos lo primero que hacían era plegarse a los intereses de las alcaldías o las delegaciones o a los intereses de ciertos partidos políticos. Y esto se vio desde el inicio. También esta cita me gusta mucho, es de ese mismo libro porque muestra desde que se conformó esta situación de los comités el rumbo que siguieron, ¿no? Dice, en los años 2003-2006, las consecuencias de las declaraciones de Bejarano, René Bejarano, que en este momento todavía está activo en la vida política en la Ciudad de México, en el Movimiento Nacional por la Esperanza, y estas declaraciones son de él, sobre la participación ciudadana son fatales para la corriente de la izquierda democrática nacional, porque cuando él es coordinador de la bancada PRDista, menciona una reunión con diputados del PRD que la reactivación de los procesos de participación ciudadana en el Distrito Federal puede utilizarse para tener presencia socioterritorial en todas aquellas colonias donde no han logrado posicionarse hasta ese momento. Con esta declaración, las demás corrientes del partido se dan cuenta de su estrategia, oponiéndose a legislar en el tema de participación ciudadana. Además, adquieren conciencia de la importancia de los procesos de participación. ¿Qué nos está planteando aquí? Básicamente nos plantea que para los partidos políticos los procesos de participación ciudadana son la posibilidad de medir fuerzas entre ellos, ¿no? Es decir, para un partido político, por una corriente dentro de un partido político, la importancia de la elección de un comité ciudadano, un consejo del pueblo o comisión de participación comunitaria sirve para ver cómo están los liderazgos a nivel local y qué tanto pueden mover los votos esos liderazgos a nivel local, ¿no? Es un termómetro para las elecciones que pueden desarrollarse después, para diputados, senadores, alcaldes, etcétera, ¿no? O para tener mejores posiciones dentro de su propio partido. Esto, por supuesto, que rompe con el esquema o con la idea inicial que se tiene de los procesos de participación ciudadana como la generación de organizaciones comunitarias de base, ¿no? Porque lo que tienen en mente los partidos políticos no es el proceso de organización comunitaria en sí, sino la generación de votos para otros procesos, ¿no? Los procesos que para ellos son los importantes, los de cada 3 años. Diputados en el caso de la Ciudad de México y alcaldes, y para cada 6 para el caso del gobierno de la Ciudad de México. Pues con base en ese argumento y en esas reflexiones sobre el tema de la participación ciudadana, ingresamos un juicio contra la ley de participación ciudadana. Pues de igual forma, ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con los argumentos principales, que fueron 2, fueron señalar, pues en primer lugar, para el tema de los pueblos y barrios originarios, la coexistencia de comisiones de participación comunitaria con las autoridades políticas representativas de los pueblos o las autoridades tradicionales o las formas de organización de los pueblos no quedan, porque las comisiones de participación comunitaria tienen facultades tan amplias de representación que podrían significar la existencia de representaciones paralelas en los pueblos. Es decir, iba a convivir la autoridad política, el coordinador territorial, subdelegado o consejo de gobierno, como se le llame, con la comisión de participación comunitaria. Iba a haber un choque ahí que no iba a favorecer la cohesión social, sino más bien iba a favorecer procesos de división al interior de las comunidades. Y el segundo argumento que nosotros estuvimos planteando es que el presupuesto participativo, que es un derecho pues, de los pueblos, de los barrios, de las colonias, de todos los que viven en la Ciudad de México, las formas en las que se iba a elegir este presupuesto participativo debían ser pues, determinadas y acordadas con los propios pueblos, ¿no? Desde el inicio hablamos del derecho a la consulta y cómo los primeros juicios que ingresamos tenían que ver con este ejercicio del derecho a la consulta, es decir, las convocatorias para elegir representantes deben ser consultados con los pueblos.
Bueno, en ese mismo sentido, si va a haber una convocatoria para elegir presupuesto participativo, pues lo más sano y lo correcto y lo que respetaría los derechos colectivos es que esa convocatoria sea pues consultada también con los pueblos y barrios originarios para no sujetarse a las reglas que también han sido muy cuestionadas desde los primeros momentos de la elección del presupuesto participativo. ¿Cuáles son esas reglas? Pues que hay un órgano dictaminador que en un momento, pues, primer momento dependía directamente de las alcaldías, ahora a propuesta de las alcaldías junto con un comité técnico experto independiente, etcétera, pero el punto es que la decisión final del proyecto que se aprobaba no pasaba por un proceso de discusión, aprobación con los pueblos, sino que quedaba en un ente externo, ¿no? Que en este caso iba a ser el comité dictaminador. Y si el objetivo de todos los procesos de consulta con los pueblos y barrios originarios es llegar a un acuerdo con los pueblos, este proceso del presupuesto participativo rompía por completo la posibilidad del acuerdo, porque la decisión final la iba a tomar unilateralmente el órgano dictaminador. Entonces nosotros decimos que se someta a consulta. En un primer momento, el tribunal local, pues, determinó que no nos dio la razón porque consideró que no había afectación a los derechos de los pueblos. Nos fuimos a la sala regional y aquí la sala regional sí nos dio la razón y emitió una primera resolución en la cual reconoció que se debió haber sometido a consulta con los pueblos y barrios, pero no solamente con los pueblos y barrios que demandaron, sino con todos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, ¿no? Que eso, por supuesto, excedía incluso los planteamientos o la visión política que nosotros teníamos en ese momento de los efectos de la sentencia, ¿no? Eso fue lo que emitió la sala regional. Y posteriormente, a unos días de que se diera la elección de presupuesto participativo y de comisiones de participación comunitaria, la sala superior emitió otra resolución. Nada más hay que decir que la sala superior tuvo apenas 4 días, y eso es algo que se mencionó en la sesión pública que discutieron los magistrados de la sala superior, tuvo apenas 4 días para resolver un caso respecto al tema de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que hay que decirlo, los magistrados de la sala superior nunca habían tratado un caso, no había llegado un caso de este nivel a los magistrados de la sala superior, entonces también hay muchas cosas que desconocen de las particularidades de los derechos de los pueblos y barrios en la Ciudad de México. Tuvieron 4 días para resolver, los magistrados de la Ciudad de México tuvieron 2 meses para resolver, los magistrados de la sala regional tuvieron 1 mes y la sala superior tuvo apenas 4 días. Eso llevó a una sentencia que, si bien puede ser considerada favorable para los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México en general, tuvo varias deficiencias por el tiempo en el cual que tuvieron para analizar el caso, aun cuando nosotros tuvimos la oportunidad de plantear los argumentos directamente en la ponencia de la magistrada que tenía a su cargo este expediente, no fue suficiente. Entonces aquí lo que quiero comentarles ahora es cómo quedó este tema en la sala superior. Ya lo hemos hecho en una publicación anteriormente, pero pues aquí lo hacemos directamente en este video. En primer lugar, la sala superior reconoce que hay autoridades políticas o representativas en los pueblos y barrios originarios, pero reconoce que esas autoridades políticas representativas están dentro de los pueblos y barrios originarios que señala la Ley de Participación Ciudadana del 2010. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Es que la Ley de Participación Ciudadana del 2010 tiene varios artículos que hacen referencia a que de que los pueblos y barrios originarios que están en la ley del 2010 son los que tienen autoridad tradicional o autoridad política o autoridad representativa de los pueblos. Lo cual era parcialmente correcto en la primera ley, cuando se estableció los pueblos Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Tlalpan. Pero después, por razones de presión de los pueblos, otros pueblos en los que se fue perdiendo esa figura de autoridad tradicional se fueron agregando a la Ley de Participación Ciudadana. Por ejemplo, Magdalena Contreras, y esto lo digo a reserva, Coajimalpa, por ejemplo, a reserva de lo que muy amablemente nos puedan comentar en los pueblos y barrios originarios,
Este es un tema que no se ha estudiado a fondo, desafortunadamente, tanto por abogados o antropólogos, que tiene que ver con las autoridades políticas representativas que existen no solamente en las alcaldías que les he mencionado, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Tlalpan, sino con los antecedentes de autoridades políticas en otras alcaldías, ¿no? Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Iztapalapa, incluso. Pero bueno, el caso es que en la sala superior, únicamente leyendo la ley de participación ciudadana, dice, pues estos pueblos que me marca aquí la ley de participación ciudadana son los que tienen autoridad política, porque la ley dice tal cual que estos pueblos son los que tienen autoridad política representativa. Entonces, como estos son los pueblos que tienen autoridad política representativa, de los que tenemos certeza en este momento, son los que vamos a incluir en la sentencia. ¿Por qué? Porque de esto tenemos la certeza de que esas autoridades políticas representativas que ya tienen los pueblos van a chocar con las comisiones de participación comunitaria. Ese fue el argumento de la sala superior. Estos que ya están aquí pueden chocar con las comisiones de participación comunitaria. Entonces aquí quitamos las comisiones de participación comunitaria. ¿Y qué pasa con los otros pueblos? Bueno, la fórmula que señaló la sala superior es que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que establecer comunicación no solamente con los pueblos que están señalados en la Ley de Participación Ciudadana, sino con todos, con el objetivo de determinar si hay o no, o cuáles son las autoridades representativas de cada uno de los pueblos y barrios originarios. Y en este caso ya son todos, ¿no? Sin embargo, no canceló la elección por el momento en esos pueblos, sino que el único efecto ahí fue el Consejo General del Instituto Electoral se tiene que poner en comunicación con todos los pueblos y barrios originarios para ver quiénes son las autoridades representativas y en su caso ya determinar qué va a pasar con las Copacos, ¿no? Entonces por eso nos decimos que es una determinación provisional. ¿Y ahora qué pasa con el presupuesto participativo? En el tema del presupuesto participativo, la sala superior retomó criterios que tiene en materia de presupuesto directo, porque hay que decir, y esto es importante también para los procesos de autogobierno en la Ciudad de México y en el país, las comunidades originarias, en este caso los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, tienen derecho a recibir el presupuesto de forma directa. Es decir, el presupuesto que recibe la alcaldía, los pueblos y barrios originarios, en teoría, tienen el derecho a recibirlo de forma directa sin que pase por las respectivas alcaldías. Esos son criterios que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país. Y con base en esos criterios que ya he emitido, pues lo que dijo el Tribunal Electoral dijo, bueno, pues si nosotros ya reconocimos que las representaciones políticas de los pueblos o las autoridades de los pueblos en otras comunidades del país tienen derecho a ejercer el presupuesto directo, pues en este caso, para el tema del presupuesto participativo, podemos hacer el mismo criterio. Es decir, las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios son quienes tienen en primer momento la facultad de organizar los procesos de consulta o de determinación del presupuesto participativo en cada uno de los pueblos y barrios originarios. Es decir, en lugar de que sea el Instituto Electoral quien emita la convocatoria para poner las reglas del presupuesto participativo, ahora quien tiene que convocar a la comunidad para decidir sobre el presupuesto participativo es la representación política de cada pueblo. Tiene que convocar asambleas o reuniones con el objetivo de que el pueblo, con base en sus propias formas de organización, diga, este es el presupuesto participativo que nosotros queremos, y ya después esa decisión se le comunicaría a las respectivas alcaldías para que ellos ejerzan el presupuesto en cada uno de los pueblos y barrios, ¿no? Es decir, lo que está obligada a hacer la autoridad representativa política de cada pueblo es convocar asambleas, determinar en qué se va a usar el presupuesto, comunicar esa decisión a la alcaldía, y la alcaldía tiene que dar los recursos, tiene que poner los recursos materiales económicos para que ese presupuesto se ejerza en los hechos. Así quedó el tema del presupuesto participativo en la última resolución que se ganó en el Tribunal Electoral.
creemos que es relevante porque pues sí pone ya sobre la mesa el tema del presupuesto directo. Creemos que se queda corto y que incluso fue errónea porque las colonias de la Ciudad de México en este momento, bajo el esquema de la Ley de Participación Ciudadana, tienen la posibilidad de ejercer el presupuesto participativo de forma directa. Es decir, se tiene que elegir una comisión de ejecución en las colonias para que esa comisión de ejecución reciba de la Secretaría de Finanzas, a través de una cuenta de banco que se tiene que abrir, recibe el presupuesto participativo y lo ejerzan. Es similar a cómo se estaba llevando a cabo los programas de mejoramiento barrial, que recibían el presupuesto de forma directa. Entonces ahora tenemos un esquema en el cual las colonias van a recibir el presupuesto de forma directa y los pueblos no, que fue algo que se le barrió al Tribunal Electoral. Pero bueno, también pensamos que no es una decisión definitiva. Ahora bien, un tema que nos han preguntado, que creo que es relevante señalar, es qué pasa en los pueblos donde solamente hay autoridades de carácter religioso y que perdieron sus representaciones políticas o autoridades representativas. O, por ejemplo, en los barrios originarios de Xochimilco, que como tal, pues no tienen coordinador territorial. Entonces, ¿quién tendría esa capacidad de decidir lo relativo al presupuesto participativo? ¿O cuál sería la autoridad representativa del pueblo? Nuestra posición en este caso es que en todos los pueblos, independientemente de que con el transcurso del tiempo se hayan perdido sus representaciones políticas, lo que siempre se ha mantenido vivo es la Asamblea del Pueblo. Siempre se ha mantenido vivo la posibilidad desde que a través de las asambleas comunitarias los pueblos lleguen a la toma de decisiones, y de una u otra forma las asambleas de los pueblos, las asambleas comunitarias, son el máximo órgano de decisión de cada comunidad. Entonces, el argumento que nosotros lanzamos es que pues las asambleas en los pueblos y barrios donde se perdió esta figura representativa, que se elige, ¿no? Que se elige un grupo de personas, una persona donde no existe esto o se perdió con el tiempo, lo que siempre está vivo es la asamblea comunitaria. En ese sentido, la asamblea comunitaria sería su institución representativa para efectos de dar cumplimiento al tema del presupuesto participativo. Una vez que el Instituto Electoral se tenga que poner en comunicación con todos los pueblos y barrios, si les dice, bueno, ¿cuál es su institución representativa? Si no logran identificarla, pues siempre está la institución representativa Asamblea Comunitaria del Pueblo, ¿no? Y de esa forma pueden mantener vivo este derecho de que cada pueblo decida libremente sobre el ejercicio del presupuesto participativo. Es algo que, por ejemplo, estamos haciendo en algunos barrios de Xochimilco. Ingresamos a algunos juicios que nos dieron tiempo, se tiene poco tiempo para ingresar a los juicios, en donde pudimos, hicimos precisamente esa argumentación. Dijimos, no debió de haberse electo el Copaco en este barrio, digo, además de todos los tranzas que hubo por parte de la alcaldía de Xochimilco, de hacer el acarreo, de tener a su gente, de su estructura política, movilizando para las votaciones. Además de eso, el argumento es, aquí ya existe la institución que toma decisiones, que es la Asamblea, y estamos esperando, nosotros metimos esos juicios con esa argumentación para algunos barrios de Xochimilco, y pues estaríamos esperando a ver qué es el Tribunal Electoral una vez que pues retome los términos o los plazos, ¿no? Entonces esa es la situación. ¿Cuáles son las tareas pendientes? Creo que sobre todo es desde los pueblos y barrios que no están dentro de esta, pues, que han estudiado el tema, a lo mejor con mayor profundidad, ¿no? O sea, de los pueblos del sur, que he mencionado ya en varias veces, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, Tlalpan, tenemos la certeza del desarrollo histórico de las instituciones representativas. Pero, y existen artículos académicos, sentencias que hablan del tema, pero de los otros pueblos, de que están en otras alcaldías, no existe como tal o estos artículos, esta investigación histórica, o a lo mejor no se ha difundido de manera adecuada. Entonces es muy importante dentro de un ejercicio también que tiene que ver con la autonomía de cada pueblo y barrio, que puedan hacer ese ejercicio de reflexión histórica,
de investigación histórica, de una, pues, digamos, una autoinvestigación de su propia comunidad, y ver cuáles eran sus instituciones representativas anteriormente, si existían, si no existían, porque es un tema que a todos los pueblos y barrios de la Ciudad de México les va a llegar, ¿no? O sea, como les digo, la sentencia del Tribunal Electoral obliga al Consejo General del Instituto Electoral a preguntar a cada pueblo y barrio cuál es la institución representativa, ¿no? Entonces, es importante estar preparados antes de que pase eso, hacer la investigación histórica, documental, y, y creo que sería muy interesante tener como una especie de atlas de sistemas normativos, de instituciones políticas de los pueblos y barrios originarios, pero que no surjan precisamente desde la academia, sino desde un proceso de investigación propio de cada uno de los pueblos, ¿no? Pues eso sería lo que estaríamos comentando en este caso sobre libre determinación, autogobierno, autonomía, sistemas normativos, representaciones políticas. Fue una breve exposición, es un tema muy amplio, tratamos de abordar lo mayor posible, y nada más para recapitular, señalar: libre determinación es el derecho del cual nosotros partimos, del cual fundamos todos los derechos de los pueblos. Es no solamente el reconocimiento de los derechos que están en las leyes estatales o tratados internacionales, sino incluso el derecho propio, ¿no? Esta noción del derecho que nace del pueblo nos parece muy importante, porque es la posibilidad de que los pueblos determinen cuál va a ser su forma de vida, etcétera, sin ninguna coerción, presión externa, y también es una forma de acabar con los procesos incluso de colonización interna que han vivido los pueblos y barrios originarios por parte de las autoridades estatales, ¿no? Entonces, la libre determinación, de ahí partimos. Después eso nos permite avanzar en la autonomía política, ¿no? Cuál va a ser la estructura de organización interna, y nos permite avanzar en el autogobierno, ¿no? Que tiene que ver con las instituciones representativas, instituciones políticas, los gobernantes que cada uno de los pueblos y barrios decidan. Y después de avanzar en eso, pues ya salen otras cosas, no sale el tema del ejercicio del presupuesto directo, el tema de las facultades. Ahorita también estamos con esta idea de pelear judicialmente el reconocimiento de facultades para los pueblos y barrios originarios, que esté mucho más claro, que no nada más esté en términos tan amplios como facultades económicas, sociales y políticas, porque como les comento, eso nos podría llevar a un escenario desafortunado de representaciones de chocolate, y lo que nosotros queremos es que lo que determinen las asambleas o las sesiones representativas sea vinculante y tenga una ejecución que deba ser cumplida no solamente por los habitantes de los pueblos y barrios, sino por las autoridades estatales, ¿no? Eso nos permitiría avanzar en el pleno reconocimiento. O sea, lo que nosotros queremos a final de cuentas es que lo que está en el papel no quede en el papel, sino que sea efectivamente ejercido en procesos de organización popular. Esa es como la base, el objetivo, hacia donde nosotros apuntamos con los juicios. Bueno, pues sería todo. Vamos a tener otras charlas, otras pláticas en los siguientes días. Mañana vamos a estar platicando de el tema de la cervecera, de esta lucha social que ganaron allá en Baja California, que tiene varios años. No solamente es el tema de la cervecera, también le dieron vuelta atrás a una ley privatizadora del agua en su momento. Vamos a tener algunas personas que estuvieron desde el movimiento, desde el inicio, que nos van a estar platicando de eso. Igual mañana a las 8 de la noche. El jueves vamos a platicar con el colectivo Emancipaciones sobre el tema del autogobierno indígena en Michoacán y presupuesto directo. El viernes vamos a platicar sobre crisis climática. Y el sábado sobre Proyecto Integral Morelos y la lucha de los pueblos, del Frente de Pueblos, Puebla Morelos Tlaxcala, en contra de este megaproyecto, y el papel de la radio comunitaria en la organización social. Ahorita pues, vamos a pasar una película en otra transmisión en vivo. Va a ser parte de estas jornadas. Seguramente vamos a estar transmitiendo, además de las charlas, alguna película con contenido social, histórico, importante en este contexto. Y bueno, también en su momento vamos a hablar sobre esta crisis sanitaria y de la forma en la cual pues no todos la viven de forma igual, debido a las desigualdades estructurales que ya existen. Esto solo viene a visibilizar ciertos problemas en materia de salud, etcétera. También vamos a tener a personas que nos platiquen de esos temas.
Y pues nada, con eso concluimos esta primera jornada de reflexión para la acción. Gracias a todos por escucharnos. A todos los que escuchen este video después, pueden dejar preguntas o comentarios aquí en el mismo video. Gracias.